Hola, ¿cómo estás? Quiero hacerte una consulta. ¿Te ha pasado que miras el reloj y aparece el 11:11 o 12:12? ¿O que en un tiempo determinado un número comienza a aparecerte en tu vida, en direcciones, en tu celular, en tus redes sociales, incluso en tu trabajo o en tus sueños? Pero tal vez lo considere como una simple coincidencia. Pero ¿qué pasa cuando ese número comienza a aparecerte una y otra vez, especialmente cuando estás pasando por un momento trascendental en tu vida? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la numerología y de una pregunta que puede cambiar la manera en que observas tu realidad. ¿Y si los números no vinieran a decirte necesariamente lo que va a pasar, sino que ayudarte a comprender lo que estás viviendo hoy en día? Bueno, muchas gracias, bienvenido a Cume Terapia, este nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Iván Quintana, soy terapeuta holístico y hoy día vamos a tener nuevamente una invitada de lujo desde México y vamos a comentar sobre este mundo de la numerología en cierta parte porque es muy amplio, así que vamos a invitarla acá. Vamos a invitar a Amy Terreco. ¿Cómo estás, Amy? Muchas gracias por estar Ay, nuevamente mi en esta querido comunidad. Iván. No, querido, al contrario, muchísimas gracias por volverme a dar este tiempo, este espacio y coincidir en la vida contigo y con tu maravillosa audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Amy, a ti por aceptar esta nueva invitación, porque también quedamos cortos el mes anterior donde hablamos de otra cosa en el Ujú. podcast, así que hablamos de la muerte y resurrección, que también ahí vamos a dar ese link ahí para que lo vayamos a ver. Y hoy día vamos a hablar sobre este tema que es bien importante, pero antes quiero que recordemos tus redes sociales para las personas que no te conocen aún o que quieren indagar, porque al final vamos a tener una sorpresa, una novedad del trabajo que realiza hoy en día. Tenemos su Instagram y su YouTube, que es lo mismo, es Amy Terré, para que visiten ambas plataformas, su trabajo, sus cursos, que te vas a hablar al final, sobre sus sesiones y una página web que la vamos a mostrar más adelante de su lindo trabajo de acompañamiento que realiza a todos nosotros hoy en día. Bueno, Amy es coach espiritual, sanación consciente, transformación de realidades, acompaña en procesos individuales también y muchas otras herramientas holísticas que ellas nos ayudan. Amy, para comenzar, quiero que, de hecho, la vez pasada que te invité, siempre comienzo con nuestros entrevistados para que nos digan cómo comenzaron en este camino holístico, que tú ya nos contaste la otra vez. Pero ahora, como vamos a hablar de numerología, si nos puedes compartir cómo llegó a tu vida la numerología y cómo la insertaste hoy en día para enseñarlo a todos nosotros, que nos puedes comentar al respecto. Me encanta compartir siempre cómo iniciamos, ¿no? Este camino de vida o este camino holístico, este camino al despertar en diferentes temas espirituales. En torno a la numerología, fíjate que me pasó algo muy simpático. Ujú, Yo soy de un 4 de febrero. Ya más adelantito en la entrevista van a entender qué es un 4 de febrero y qué es un número 4. ujú, Pero a mí me llamaba mucho la atención que yo veía desde muy pequeña el número 4 por todos lados. Independientemente de que yo nací un 4, yo veía el 4 en todos lados, ¿no? No sé, en la placa del coche que estaba delante, en, no sé, yo era la cuarta en la fila en la escuela, o me decían, tú fórmate ahí, vamos a hacer equipos, tú eres uno, dos, tres y cuatro. Entonces decía, ¿por qué el cuatro, cuatro, cuatro? En ese entonces, que yo era muy pequeña, pues no entendía la importancia numérica o jamás pensé que los números fueran uno de los lenguajes principales del universo. Yo pensé que los números eran para sumar, restar, pasar las matemáticas en el colegio y nada más. ujú, Pero yo veía el 4, 4, 4 y otros números bastante. Yo decía, bueno, qué raro, qué raro, qué raro. Hasta que empiezas a comprender que todo en el universo son números, es un universo lleno de números y que no necesitas ser una persona
sumamente inteligente, sumamente así un super Einstein para entender todo este lenguaje numérico. Todo en el universo se mueve por vibración, energía, frecuencia. Ujú. Y los números tienen, al igual que los colores y al igual que otras cosas, energía y frecuencia. Así que yo empecé con esto de la numerología, digamos ya más formal, cuando ya estaba un poquito más adolescente, más grandecita, que dije, ¿por qué empiezo a ver el 1111? Mm. En todos lados, ¿no? En el teléfono, en el celular, en la tele, en el número del microondas, o sea, ¿por qué? ¿O por qué veo el 444 o el 333 o el 22? Entonces me empezó a llamar mucho la atención, Ujú. incluso la gente que se despierta por temporadas en las 2 de la mañana con 22 minutos o Oh. las 3 de la mañana, exactas, ¿no? Ujú. O las 5 de la mañana con 5:05. Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, se me hace raro. Yo Ujú. no creo en coincidencias y yo sé que ni tú ni tu audiencia tampoco. Pero cuando estás empezando en esto, dices, qué raro, ¿por qué pasa? Y cuando notamos algo fuera de lo normal, eso nos es una invitación del universo, es una señal del universo de investiga un poquito más, profundiza un poquito más. Así que, ¿cómo inicié yo con esto de los números en específico? Fue precisamente por esa curiosidad de por qué estoy viendo tantos cuatros, tantos onces, tantos 33, ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? Y es Mm. ahí donde despiertas tu curiosidad y si sigues esa curiosidad, te invita a profundizar en el conocimiento, que es lo que yo empecé a hacer, a estudiar numerología desde que estaba muy pequeña, Oh. aproximadamente unos 10 años de edad. Wow. Empecé a Mm. estudiar la numerología ya como algo más allá de cuando voy al supermercado y veo una piña, una manzana en descuento con 30%, o sea, yo ya no lo veía como algo matemático, ya lo veía como una señal, ¿no? Y Ok. es muy interesante todo esto que vamos a conversar en esta entrevista. Sí, perfecto. Muchas gracias por compartir tus inicios en esto y desde bien pequeña, desde los 10 años, Ujú. comenzar a estudiar y a darle justamente otro sentido a los números, que no es solo los que nos enseñan en la primaria o en el cole para sumar, restar, dividir, etcétera, o cálculos, sino que también tiene otro sentido en donde nos han acompañado siempre, pero nunca nos habíamos percatado, no habíamos dado cuenta del significado y hoy día, gracias a ti, vamos a interiorizarnos referente a esto. Ahora, para comenzar por lo básico, ¿qué es la numerología como concepto global, general, como para que nuestra audiencia también se vaya interiorizando en este concepto? La numerología, mi querido Iván, es el estudio serio de los Ujú. números. Entiendo. Mucha gente dice: "Ay, ¿qué es eso de numerología? Ay, es como de brujería", ¿no? O como algo raro, como Ujú. algo malo. No, corazones, la numerología es el estudio serio de los números desde su entendimiento pitagórico vibracional. Mm. Pitágoras fue quien hizo las bases de este estudio tan hermoso, en donde comprendió, en base a su conocimiento, a su nivel álmico tan alto, la vibración que tenía cada número, del 1 al 9 y números maestros. La numerología es darnos información profunda y exacta de significados emocionales, mentales y del camino álmico de cada persona. Okey. Entonces, el número 1 no es 1, el número 2 no es 2. Hay muchísima profundidad y muchísimo significado en cada uno de los números. La numerología, entonces, es un estudio serio
aunque Ujú, mucha gente no lo crea, que no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver con vibración, energía y frecuencia. Y es uno de los principales lenguajes del universo. Por lo tanto, mis amores, si nosotros estamos constantemente o a alguien le ha pasado lo que me ha pasado a mí, de estar viendo algún número con frecuencia o de estarte despertando a cierta hora con frecuencia que tú dices, pero es que yo no tengo una alarma, ¿por qué me estoy despertando a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana? O no sé, a las 4:44 de la mañana, no tiene sentido, yo no tengo una alarma y me está sucediendo por ujú. días, semanas o incluso meses, es porque el universo nos está diciendo, hey, tengo un mensaje para ti. Uno de los lenguajes es el universo comunicándose a través de los números. Esa es la numerología. Perfecto. Sí, mira, bien amplio y como bien mencionas en la introducción, es un estudio serio que, que existe, ¿cierto? Y que existe la literatura, los documentos, ¿cierto? Lo que nos va a ir enseñando más adelante en la parte práctica, en los ejercicios, de cómo se Ujú. llega a esto y ver el concepto de la numerología, el mensaje que tenemos en la vida para nuestros propósitos, que ahí después ya nos vamos a ir ya dando los ejemplos y vamos a irnos abriendo un poco más ante esto. Ahora, esta numerología al entregarnos mensajes del universo, al entregarnos ciertos tips de lo que es hoy en día, esto tiene que ver la numerología con ciertos propósitos del alma, va correlacionado, es algo totalmente ajeno. No, totalmente relacionado, Ya. porque los números te están diciendo algo, te están diciendo algo que importa, o sea, algo que viene o algo que necesitas tú entender o algo que necesitas tú trabajar. Entonces, la numerología es una herramienta de autoconocimiento y de diagnóstico energético. Ok. No es una simple coincidencia. Mis amores, sus almas y las nuestras, la de Iván y la mía, no eligieron el día de nacimiento con el mes y el año por suerte. No, nuestra alma, entendiendo el propósito, los retos, el karma, los talentos, lo que veníamos a aprender y a dar y a transmutar, eligieron el día, el mes y el año perfecto. Mm. No hay errores en este mapa de almas, ¿sí? Los errores los cometemos nosotros como humanos gracias a una maravillosísima herramienta que se llama libre albedrío. Y esos errores lo único que hace es agregarnos un poquito más de trabajo, un poquito más de Un lecciones, un poquito. poquito más de tarea antes de ir a casa, antes de ir al recreo. Pero en sí, errores no hay, ¿sí? Los errores se transforman en lecciones un poquito más duras de aprender, pero el alma, cuando viene a encarnar, escoge perfectamente día de nacimiento, mes y año. Wow. Entonces, la numerología nos está diciendo de qué día naciste, porque de ahí va a partir un montón de información que necesitas conocer para conocer el propósito de tu alma. Es inicial, entender la energía de los números y comprender que tú naciste en el día correcto y adecuado, porque eso no lo elegiste tú, pero sí lo elegiste tú. O sea, lo eligió tu campo áurico, tu energía, tu alma, para poderte ayudar en este plano a resolver, aprender, dar y transmutar, cortar, cancelar lo que tenías que cancelar. Perfecto. O sea, tiene propósitos muy claros entonces Clarísimos. Ujú. del por qué estamos, del por qué sí, del por qué no, del por qué de ciertas situaciones y como bien mencionas en el ejemplo, que los errores que cometemos como seres humanos son ricos porque son oportunidades para entender
algunos puede que nos cueste más o menos asumir que esos errores son beneficiosos, ¿cierto? Depende un poco Sí, del libre claro. albedrío, del trabajo interno que tenga cada persona, pero justamente la numerología abarca lo que tú mencionas sobre el propósito en sí, que ahí lo vamos a ir viendo porque nos va a ir desglosando con los números que vamos a ir viendo más adelante. Así que, perfecto. Ahora, este propósito, como ya lo hemos dicho, son señales, son propósitos, son carteles que nos coloca el alma que nos dice, mira, ojo con esto es lo que está acá, ¿ya? Que son lo que lo mencionaban en algunos países, las señales del universo. Va Ujú. relacionado con estas señales. ¿Cómo podemos saber que esto es una señal? ¿Cómo podemos estar un poco más abiertos en este velo que tenemos hoy en día para interiorizarnos un poco más en esta información? Les voy a hacer una analogía muy sencilla. Bueno, todos estamos familiarizados con lo que es un GPS o algo que nos Ujú, permite rastrear, ¿no? correcto. ¿Dónde está Ujú, mi teléfono? ¿Dónde está mi perrito? ¿Dónde dejé las llaves? Etcétera, o la ujú. maleta. Y si no tienen uno, por favor, cómprenselo, porque es buenísimo tener un GPS. Tal cual. Entonces, yo tengo un Yorkie que se escapa, entonces gracias a eso la he recuperado como Ah, 100 veces. wow. Entonces, Ok. los GPS son buenísimos. Ujú, Todos tenemos un GPS álmico, es decir, alguien superior está al pendiente de ujú, nosotros, nos está rastreando y está diciendo, Iván está aquí en Perú, está en Chile, está en Estados Unidos, ya se fue a Alemania, está en Bali disfrutando maravilloso, pero hay alguien siempre que está al pendiente de ujú, cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos un GPS. Ese GPS, mis amores, lo usan seres superiores de luz para saber dónde vamos y cómo vamos, pero nosotros usamos los GPS para saber más abajo de nosotros dónde están otros intereses, ¿no? Las mascotas, las llaves, el coche, etcétera. Entonces, imagínense que ustedes van manejando en la noche con ujú, lluvia, la peor lluvia, no puedes ni ver, pero sabes a dónde quieres llegar. ¿Sí? Entonces, cuando sabes a dónde quieres llegar, a pesar de la tormenta, a pesar de la lluvia, si tú sabes de memoria el camino, vas a llegar. Pero, ¿qué pasa si en ese momento dices, sé a dónde quiero llegar, pero no sé cuál sea el camino más seguro ante esta tormenta? ujú, Siempre va a haber más de 2 caminos para llegar a nuestro objetivo. Si nosotros prendemos el GPS y le decimos, quiero llegar a tal lugar, muéstrame la mejor ruta, ujú, entonces te van a mostrar por dónde irte que no llueva, por dónde irte que no han caído árboles, por dónde hay menos piedras. ujú. Pero si tú no prendes ese GPS, te vas a ir por tu mente, por lo que Ok. tú crees que te va a llevar. Ujú, Esa es la gran diferencia del conocimiento, mis corazones. Todos podemos llegar a Roma. Así dicen, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma. Sí, claro. Si nos proponemos todos vernos en tal día en Roma, vamos a llegar. Algunos llegarán nadando, otros en avión, otros en barco, algunos tendrán buenas experiencias, otros malas, pero si entiendes que el conocimiento te va a ahorrar un montón de problemas, pues prende el GPS. El GPS va a hacer que tu vida no sea más fácil, pero sí menos, em, ¿cómo te puedo decir? Menos problemática, problemática. que Ok. te topes con menos baches, que la lluvia no te toque tanto, que llegues más rápido al mismo objetivo. Entonces, la numerología es eso. El propósito del alma es entender que el conocimiento te va a ayudar a llegar a tu mismo destino, pero de manera más rápida y menos sinuosa. Entonces, ¿qué son las señales del universo? Las señales del universo son precisamente todos esos avisos.
que te están diciendo, mira, prende el GPS de tu coche. Vas a llegar al mismo lugar, pero más rápido y menos problemas, ¿sí? Pero la gente que rehúsa esa ayuda, que dice, ay, no, esto me suena de locos, esto como que no va conmigo, pues está bien. Al final de cuentas va a llegar al mismo destino, pero le va a tomar más tiempo, más problemas, más rocas, más lluvia. Por eso hay que usar el conocimiento, tal cual ahorita se me ocurrió decir, pues un GPS, ¿no? Un GPS te ayuda a reconectarte con tu propósito, con tu destino de la mejor manera posible. Ya, perfecto. Sí, ahí nos queda bastante más clara con el ejemplo del GPS, ¿cierto? Que hoy en día lo ocupamos en este 3D para muchas situaciones, de ubicaciones, de trabajo, de lo que sea, hobbies, y viendo como señal del universo, como propósito del alma también, es justamente esta orientación para llegar a ese camino que en ciertas situaciones de vida lo vemos muy tormentoso, muy pantano, o vemos una sola ruta y que no vemos un poco más amplio por la situación también que vivimos, pero llega ese momento de nitidez, de sacar un poco esa tormenta y de que sí tenemos más de uno, dos, tres o más caminos para llegar a la misma situación, a la misma meta en ese sentido, ¿cierto? Ujú. Mm, Correcto, querido. Y mm, ahí les invito a la audiencia a que pongan muchísima atención en esos GPS de números espejo, o coincidencias numéricas que el universo les está dando. ya, Ujú. exacto. Porque, sé que a muchísimos, les ha pasado ver el 1111 en el reloj, o el 222 o el 333 o el 44. Entonces, eso es un GPS, es una coincidencia numérica o un número espejo, pero que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento enriquecido ahí, en esos 3 numeritos o 4 numeritos. Entonces, Ujú. ¿qué te parece, Iván, si les comento del 1111 al 555 qué puede estar el universo diciéndoles en su GPS? Sí, sí, perfecto. Justo te iba a comentar que ya empezáramos a conversar en esta clasificación, que hay diferentes tipos de números, ¿cierto? Desde números espejos, después vamos a hablar de otro tipo de números, pero sí, de hecho Ujú. me intriga mucho y de hecho lo voy a presentar acá para que lo vayamos viendo de cuáles quieres partir o cuáles nos quieres enseñar referente a estos números Per repetitivos. perfecto, querido. Mira, hablando del 1111 o del 111. En general, cuando nosotros vemos un 111 o el 1111, Ujú, lo que el universo nos está diciendo, y es de las señales más claras, es un portal de manifestación. Es un mensaje de decir: "Estás en lo correcto, necesitas, realinearte con tu espiritualidad". Quienes ujú, creemos en ángeles, hay que entender que esto también es un mensaje angélico de: "No ujú, estás sola, no estás solo, estamos contigo". Pero necesitas poner más atención a tus pensamientos, porque lo que estás pensando lo vas a manifestar de una manera impresionante. Entonces, es una señal de alerta, de cuidado, porque lo que estás sintiendo lo vas a manifestar, lo que estás pensando lo vas a manifestar. Estás creando en tiempo real tus pensamientos y tu energía. Muchas mm, veces dicen: "Ay, 11:11, hay que pedir un deseo". Yo lo hago con mi familia y con mis hijos. ujú, 11:11, pidan un deseo, porque sé que si nosotros vemos el 11:11 es un poder, es un GPS, es una señal del universo, hora espejo, que te permite en ese momento realmente crear más rápido lo que estás pensando y sintiendo. Pero acuérdense de algo, que nosotros podemos decir algo, pensar algo y actuar de una manera diferente. Si nosotros no tenemos esa triada en concordancia, no funciona. mm, Si yo pienso que quiero un coche, pero tampoco hago por
ni siquiera pensar si voy a poderlo pagar, pero nomás se lo encargo a Diosito y al universo, pues Ujú, no estoy ni pensando, ni sintiendo, ni actuando. ujú, Todo en la vida es una triada, que eso podemos abarcarlo después en otra entrevista, pero si ujú. nosotros no somos coherentes con lo que sentimos, pensamos y actuamos, por más señales del universo numéricas y por más señales de los ángeles y por más lo que tú quieras, no se da a cabo. Cada vez que Ok. nosotros veamos 1111 o 111, es una oportunidad de decir, hey, rápido, ¿qué quieres? ¿Qué sientes y qué vas a hacer? Porque se manifiesta. Es una oportunidad única, es maravillosa, es un portal energético importantísimo. Así que si estamos viendo el 1111 o el 111 en el recibo, en el teléfono, en lo que sea, mis corazones, en ese momento, tómense, ciérrense los ojitos, bueno, si van manejando, ¿no? Pero si no están manejando, cierren los ojitos, respiren y digan realmente un deseo, pero un deseo que sea acorde a lo que ustedes sienten, piensan y quieren recibir, porque si no, se anula. Ujú. Mira, importante la intención, bueno, como lo he hablado en otros podcasts también y lo vemos contigo, toda intención es como válido, es como el 90% del trabajo referente a esto y lo que mencionas es importante también, de poder hacerlo con propósito, ¿cierto? Con intención, de alma, de adentro, de interior de cada uno, lo que quieren manifestar y co-crear también. Sí, claro, porque el universo y los números nos están diciendo: "Hey, Iván, ahorita, Amy, 1111, 111, pide un deseo". Pero si yo digo: "Quiero un coche muy lujoso", okey, lo estoy pidiendo, pero en mi mente, en mis emociones, digo: "Uy, no, porque me lo van a robar saliendo de la calle". Entonces, ahí se cancela el poder. Ujú. Mm, Entonces es muy importante. Por eso mucha gente dice, ay no, patrañas, las afirmaciones, los decretos, nada de eso sirve. No, es que no sirva, es que no tienes el conocimiento de saber que tienes que hacer ese triángulo de recibe la señal, compréndela, siéntela y manifiesta. Entonces, si no somos coherentes con lo que queremos, pues tampoco, ¿no? Es como alguna amiga o alguna, ay, yo quiero cambiar de novio. Perfecto, muy bien. ¿Sientes que mereces un nuevo novio? Sí. ¿Quieres cambiar de novio? Sí. ¿Ya terminaste con el anterior? No. mm, Entonces, el universo te va a poner un nuevo novio, pero como tú estás ocupada, pues no. Hay que ser coherentes en todo, salud, dinero, amor, lo que sea. Y el universo sí nos pone muchas señales de ahorita es el momento. El 1111, el 111 es un poder muy grande de manifestación, mis amores. Si lo ven, aprovéchenlo y pidan algo que realmente quieren, algo que realmente están dispuestos a hacer y algo que realmente están dispuestos a recibir. recibir. Perfecto. Sí, es importante esa triada que nos mencionas Ujú. también para que la notemos y también vayamos adaptándola a las manifestaciones, a la numerología u otras situaciones también que se ven en el día a día y es importante esto también. Así que ya, gracias ahí por los Ujú. tips ahí referente al 1111 al 111, ¿cierto? Aquí tenemos otros Perfecto, números sí. más. Vámonos con el 222. Ok. Fíjense, el 222 nos está diciendo, es el tiempo perfecto. Ten confianza, estás alineada y estás alineado. El 2 nos apapacha, es como no estás sola, no estás solo, aquí hay alguien que te está abrazando. Entonces, eso nos debe de dar seguridad, nos debe de dar confianza, pero también te están diciendo, alíñate a dónde vas, alíñate a lo que quieres, Ujú, ¿sí? El otro es pide lo que quieras que se va a dar. ujú, El ujú, 222 te está diciendo, estás apapachado, estás protegida, estás protegido, pero alíñate realmente con lo que quieres. O sea, aunque tengas una protección, no te ujú. duermas, o sea, ¿a dónde vas, no?
Y si tenemos alguna situación que nos está haciendo dudar, si vemos el 222 es un momento perfecto para interiorizar en eso que me está haciendo dudar. Y si lo que te está haciendo dudar tiene como trasfondo el miedo o el enojo o la tristeza o la depresión, te están diciendo, trabaja en eso, porque Mm, eso es lo que te está impidiendo llegar a donde vas, porque vienes perfectamente protegido, vienes perfectamente abrazada y abrazado y apapachado para llegar a donde quieres. Estás en el camino correcto, pero si no estás llegando a donde tú quieres llegar, es porque necesitas revisar tu nivel de miedo. Eso es lo que nos dice el 222, pero es un muy buen número. Es un muy buen número porque nos está diciendo estás en el tiempo perfecto. Si avanzamos al 333, que yo sé que todos tenemos ahí como que mucho interés en ese, bueno, el 333 es apoyo y guía, ¿sí? El 333 es uno de los números que, bueno, igual que el 111, 222, 333, se manifiestan un montón. ¿Por qué? Porque hablamos de la triada. mm, Entonces, el 333 nos está reafirmando que no estamos solos, que estamos alineados con nuestro propósito, pero nos están diciendo, aumenta tu intuición, aumenta tu empatía, aumenta tu creatividad, mm, tus mm, capacidades sociales. Despertarse a las 3:33 de la mañana es algo demoníaco, es horrible. No, es simplemente el universo te está recordando que te mostró 333 en muchas veces en el día, no te diste cuenta, no prestaste atención y entonces cuando baja tu cuerpo mental la guardia, es donde más receptivos nos volvemos. Entonces, cuando estamos más receptivos es cuando tenemos esos mensajes profundos. Entonces, si alguien se despierta a las 3:33, no se vayan por algo demoníaco luego, luego. Mejor piensen en que el 333 es una señal muy clara del universo que les está diciendo, crece en tu creatividad, crece en tu intuición, estás acompañada, estás acompañado, no estás sola, no estás solo, pero necesitas enfocarte más en crecer tú, en entender tú y en fomentar tu empatía. El ok, 333 es un número maravilloso, es un número que te va a dar el poder de dar esos saltos cuánticos que tú necesitas para cambiar tu vida de manera positiva. Pero si lo manejas de manera negativa, te va a sumir en mucho miedo y no vas a poder realizar ninguno de tus proyectos. Al contrario, vas a tapar tu intuición y vas a caer en ese miedo mal fomentado que se maneja en redes. ya, perfecto. Sí, ahí habla justo mucho, me quedo mucho con, bueno, todos tienen sus propósitos, desde que comenzamos con el 111, 222 y ahora el 333 habla del poder también que ejerce eso, de cómo nosotros podemos adquirir ese poder en positivo y no hacerlo otro lado, porque ahí nos va a tener un desequilibrio, desestabilizar, pero ver la parte positiva de que nos da todo el poder para interiorizarnos y ir hacia el propósito también. Ujú. Así es, mi querido Iván. ¿Qué te parece si Perfecto. nos vamos con el 444 y luego con el 444. 555? Sí, perfecto. El ¿Qué nos depara el 444, ay, 444? mira, el 444 es un número muy bonito, porque te está diciendo: "Cálmate, tranquila, tranquilo, tus bases están seguras, tu trabajo está seguro, lo que crees que se va a mover, no se va a mover". Es como tener una las mesas tienen 4 patas, ¿cierto? Ujú, Las sillas también. Entonces, bueno, hay sillas de 2 y de 3, pero hablando así, las sillas y las mesas tienen normalmente 4 patas. Entonces, ¿qué ujú. pasa? Pues que si las patas están del mismo largo y están bien apoyadas, tú vas a comer tu sopa y no se te va a caer y tampoco la bebida, porque nada se está moviendo. El 444 te está diciendo tranquila, tranquilo, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, no es momento de hacer ningún cambio. Así está bien.
Entonces, eso es como un respiro al alma, es una señal, un número espejo de, ok, entonces, no me peleo con el jefe, no, no me peleo con la novia, no, no hago ningún cambio, no, ahorita no, ahorita disfruta de la estabilidad. El 4 siempre va a ser un número que te va a dar confianza y estabilidad. Y si Ya. nos vamos al 555, Sí. Ujú. el 555 es, el 5 sí es todo lo contrario. El 5 Ya. es cambio, viajes, innovación, aventura. El 5 sí, cuando se les presente, mis amores, es un aviso, una señal del universo de vienen cambios importantes, cambios muy dinámicos, mucho movimiento. Esto no quiere decir que sea malo. Acuérdense que en el universo no hay bien y mal. Ujú. Todo es experiencia, ¿no? Todo depende de cómo cada quien lo vea con sus lentes que se pone. Es como cada quien tomamos las cosas que vienen. Entonces, el 5 en sí es una invitación del universo a que abracemos la transformación que viene y que a lo mejor tú no la buscaste, tú no la entiendes, tú no la provocas, pero el universo te está diciendo, vienen cambios. Entonces vete adaptando a lo que venga. El universo siempre nos va a dar señales en pos de nuestro bien, pero ojo, el universo o las inteligencias superiores o seres de luz o como cada quien le diga, no son nuestras niñeras, ni nuestros niñeros, ni nuestras, o sea, no van a ver qué es mejor para Iván, qué es mejor para Amy, qué la va a hacer sufrir menos. No, el universo sabe exactamente qué necesita Amy para crecer, qué necesita Iván para crecer, ¿sí? Desde el amor, pero desde un amor neutro, ¿sí? No como los humanos hacemos, que muchas veces caemos en por amor, no quiero que sufra y entonces lo acabas dañando más. El Mm. universo no, el universo es neutro. La energía, la vibración y la frecuencia es neutral. Entonces, si nosotros empezamos a ver mucho el 5 5 el 5 o 5 5 5 5 entre Ujú. más números repetitivos veas, es más veces la misma señal. Es como la mamá. Mm. Así yo Ya. lo entendí desde muy chiquita, ¿eh? Es no, no, que no, que no, que no, que no. Ya Entonces, no. entre más números los vean, es el mismo significado amplificado, Potenciado. ¿sí? Ok. Potenciado. Perfecto. Wow. Ah, mira, esa parte no la tenía muy clara. Mientras a mayor que se me repita el mismo número, es más potenciado lo que me está indicando, lo que me quiere decir. Correcto. Ya. Acuérdense de Mm. su mamá, no, que no, que no, que no, que no, que no. Así es el Oh, universo, te está diciendo lo mismo 1, 2, 3, 10 veces, hasta que tú dices: "Ah, okey". Es la perfecto. misma vibración. Perfecto. O sea, el 5 es de cambio, de poder estar atentos, a innovar, a transformar o ver algo, ¿cierto? Que hay que limpiar en nuestra vida, que hay que trascender en ciertas cosas. Sí, viajes, cambios, el 5 te abarca mucho, sobre todo cambios no de transformación como interna, es más como de ábrete a los cambios, acepta los cambios, ve a los viajes, conoce a la nueva gente que te van a poner enfrente, Mm, ese perfecto. tipo como de transformación. Ya, súper. Sí, ahí nos queda más claro. ¿Qué otro número de espejos tenemos? Fíjate que tenemos un montón de números espejo, Ujú. pero me gustaría muchísimo hacer Ya. aquí una aportación acerca de las señales numéricas en torno a un tema delicado que es, ¿qué pasa si mi hija o mi hijo nace en la misma fecha en la que un familiar muere? ¿O qué pasa si me caso en la misma fecha que un familiar fallece? Ujú. Esas también son señales numéricas que no son espejo, Ok. simplemente son fechas en cuanto a número,
ya sea de día o Ujú, número de día y mes, obviamente de año no, pero si son fechas de día o fechas de día y mes, sí es un número espejo, pero es un número espejo, digamos, que va más allá, ¿no? Que abarca el por qué un episodio importante de mi historia, de mi familia, de mi vida, se está repitiendo con otro episodio importante familiar de mi vida. ok. Y esos tipos de señales del universo, que no son los números espejos de que la mamá nos Ujú, dice: "No, no, 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 no", tienen también una intención bastante importante. Hay que entender que si tú te casas en la misma fecha en la que tú no la buscaste, se fueron dando las coincidencias, en la misma fecha en la que tu mamá, por así decirlo, te casas en la misma fecha en la que tu mamá fallece. Ujú. ujú. O sea, el mismo día o el mismo día y mes. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo lo vas a tomar tú? Como ¿Cómo lo extraño, tomarías tú, Iván? como extraño, como no sé si un poco incómodo o cómo se van dando las situaciones de fecha, porque hay ciertas personas que para cualquier tema personal dice, oye, me gustaría este mes o me gustaría este día, pero dadas ciertas circunstancias, me imagino que el universo va modificando, va cambiando ciertas cosas por X motivos 3D, de trabajo, de planificación, de tiempos, etcétera, colocan las excusas que queramos, hasta que nos margina en un día o en un mes, como tú dices, X. Y quizás no lo percibimos en ese momento con todas las ocupaciones que tenemos que hacer y de repente caemos y decimos, oye, mes marzo, día X, que falleció, como tú dices, un ser querido muy cercano, dice, wow. Quizás hay personas que no se dan cuenta hasta en el momento, prácticamente cuando se va acercando la fecha. Oye, mira, en un mes más o 2 semanas más hay tal fecha. Ah, no, pero esto va a ocurrir o antes o después. Pero dadas las circunstancias que tú dices que cae justo ese día, ¿es una señal más que poner alarma o poner atención? Ujú. Ya, Sí, así ok. es. Y muchísima Wow. gente diría: "Esto es de mal presagio, esto es de mal agüero". O sea, ¿cómo me Sí, estoy casando o miedo. cómo están haciendo mi hijo, Mm, miedo, en la mm, misma fecha que falleció mi abuelo, mi padre, mi no sé, mi madre? Entonces, automáticamente le damos una carga energética negativa. negativa. El humano es muy negativo, o sea, hay que ser Mm, honestos, somos muy ujú, negativos. Las 24 horas del día no somos un arco iris ni un unicornio, o sea, mm, somos negativos. Entonces, si nos pasa algo así, mis corazones, entiendan que el universo no lo está haciendo como un mal presagio, no les está echando una maldición. Porque no saben de verdad cuántos alumnos, amistades y consultantes tengo que me dicen: "Es que me casé el mismo día que se murió mi abuela. Entonces mi abuela nos echó la sal, nos echó una maldición y entonces mi matrimonio va a fallar". No. O mi hijo nació el mismo día que se murió mi abuelo y mi abuelo era como un padre para mí, entonces mi abuelo viene maldito en mi hijo, o entonces mi abuelo reencarnó en mi hijo y mil cosas, ¿no? ok. No, mis amores, cuando coinciden fechas así, tan importantes, es porque el universo nos está diciendo: "Tienes un ángel protector de la relación o de la persona que acaba de encarnar". Ah, qué bonito, qué diferencia decir, como me casé el mismo día que mi mamá murió, entonces es una fecha triste, mi matrimonio no va a funcionar. Si Wow. cambiamos ese pensamiento a decir, mi mamá es el ángel que me va a ayudar a mí a cuidar a mi esposa y a que tengamos un matrimonio maravilloso o mucho mejor que el que ella tuvo, qué diferencia. Ujú. Entonces, Y, los números hablan, Iván, ¿sí? sí. Y la diferencia con con lo como tú lo expresas de darle la intencionalidad diferente, como más trascendental, como más evolucionado, como de protección, de cuidado,
como de doblar justamente ese sentido que tenemos nosotros, que hablamos en el episodio anterior de lo que es la muerte también. Entonces, darle otra trascendencia diferente a esa fecha, que ya sea un matrimonio, lo que sea, y que, bueno, como nada es coincidencia, entre comillas, sobre este otro evento que ocurrió en la vida de esta persona, es como tú le das la vuelta totalmente diferente de amor, de protección, de abundancia, de amor, de lo que sea, pero es como yo encuentro muy, muy trascendental, como una vuelta de tuerca de nuestra crianza, nuestra infancia, los que nos dijeron sobre esas fechas. Correcto, porque siempre las fechas de mortandad, que significan bastante, pero eso lo podemos tratar obviamente en otra entrevista, las fechas de muerte, así como las fechas de nacimiento, que eso sí lo vamos a tratar en esta, tienen un significado numerológico importante y energético, pero Sí. todo es según como nosotros le pongamos la intención y la vibración. Entonces sí, por eso quería como hacer este pequeño espacio porque quizá a algunas de las personas que nos están escuchando o conozcan a alguien o les ha pasado eso, decir, híjole, ¿qué tiene que ver que me case cuando se murió tal, o qué tiene que ver que mi hijo nació en la fecha de muerte de tal persona? No es nada negativo, al contrario, son ángeles que van a estar, son energías que van a estar presentes siempre, apoyando con amor y con luz a estos nuevos matrimonios, a estos nuevos comienzos, estas nuevas almas que vienen encarnadas. Sí, no, y te agradezco esta diferenciación, es muy importante para la audiencia y para todos nosotros que estamos aprendiendo sobre este bello tema de la numerología, es como estas coincidencias que no son así nos van a conocer algo diferente, así que igual agradecido por ese espacio. Gracias, corazón. Oye, ¿y qué Sí, te parece si hablando de fechas de nacimiento, sí, sí. nos dices de qué día eres? Nomás tu día, Ok, solamente el día. nada más. Ok, el 19. Ok. Y este es Ujú. un ejercicio que les invito a todos que lo hagan. Ok, vamos a hacerlo. Yo ya les dije que yo soy de un 4, entonces, Ujú. pues, el 4 es un 4. Pero fíjense, Iván es de un 19, entonces, ahí 19. Iván tiene que son como son 2 números, hay que Ujú. sumar 1 más 9. ¿Qué número te da, Iván? 1 más 9, 10. 10. Te vuelve a dar 2 Ujú. números. ¿Verdad? Hay que Todavía seguimos. volverlo a reducir a 1. Ya. 1 más 0, 1. 1. Ujú. Perfecto. Ahí les invito a todos los que nos están viendo que saquen su número. Si ustedes son como yo, de que nacieron un 1, un 2, un 3, del 1 al 9, pues es nada 9. más un número. Pero los Ok. que nacieron del 10 en adelante, sumen así como Iván lo hizo. Su primer número más el segundo. Si les da 2 números otra vez como Iván, vuélvanlo a sumar porque nos tiene que dar un número solito. Dígito. Ya. Nos Entonces, tiene que vamos dar un dándole solo chance, dígito. un Ya. solo dígito. Ese Perfecto. dígito nos tiene que dar del 1 al 9, Ujú. ¿vale? Ok. Excepto A ver, ¿qué si es a eso? alguien le suma número 11 o número 22, así déjenlo, Ah, wow. Hay una ¿sí? excepción ahí. Ok. Así es. Siempre hay excepciones a las reglas. Sí. Entonces, Ya. si a alguien le suma 11 o alguien nació un número 11 o alguien nació un número 22, así déjenlo. No me Ok. van a sumar 1 más 1 ni 2 más 2. Ok. Aquí vamos a hablar de algo que son los números maestros y los números maestros son el número 11 y el número 22. Ok. Entonces, Perfecto. bueno, les voy a contar de manera Ujú. muy rapidita, según su fecha de nacimiento, según su dígito de nacimiento, del Ujú. 1 al 9 y los 11 y los 22, ¿a qué vinieron? ¿Qué propósito tiene su alma
como, digamos, herramienta más fuerte, ¿sí? Ya. Esta es una Ok. herramienta fuerte. Si la trabajan, maravilloso. Si no la trabajan, hay que trabajarla. Ok. Entonces, Iván, Ujú. 1 más 9 dio 10, 1 más 0 dio Uno. 1. Entonces, mira, Ujú. vamos a empezar contigo. Una. Ok, está bien. Vamos Entonces, a escuchar atentamente. vamos a poner en evidencia, Iván. Ok, Está bien, está bueno, bien. entonces, número 1, todos los que nacieron en un número 1 puro, en un número 10, en un número 19 o en un número 28, si lo reducimos nos da 1, igual que Iván. Ujú. ¿A qué vinieron entonces? A Buena aprender a ser líderes, pregunta. Ok. Mm, a aprender a ser independientes, a aprender a elevar sus opiniones y su voz, a que los escuchen, a que los consideren, a que les hagan caso, sin tener que ceder o caer en lo que los demás esperan o quieren de ustedes. ok. Los números unos necesitan trabajar muchísimo en la iniciativa y en la autoconfianza, porque los números uno se van a dar cuenta que desde quizá en el vientre de mamá no fueron valorados y fueron creciendo en circunstancias en donde aquí en México decimos los ninguneaban, o sea, Ujú. los rechazaban o los hacían poquito, quizá los amigos, quizá la misma familia, quizá la mamá, el papá. Y entonces eso te va haciendo más y más y más pequeño, más y más y más retraída, cuando en sí tu alma te está diciendo, a lo que viniste es a todo lo contrario que vas a recibir, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, si nosotros como unos venimos a trabajar eso, tenemos el propósito de nuestra alma es abrir un camino y superar toda esa tormenta en contra de nuestra opinión, toda esa tormenta en contra de nuestra autoestima y toda esa tormenta en contra de nuestro poder de liderazgo. Esos somos o son los unos. Los uno. Ok. Así Muchas es. gracias. De ahí nos queda. Ahora nos vamos a los dos. Los Dos. que nacieron en el número 2 o en el número 20, ¿sí? 2 más 0. ¿Ellos a qué vienen? Vienen a mostrar muchísima diplomacia, ¿sí? A Ujú. ser mediadores, a ser empáticos con el dolor del otro. Aunque tú no lo sientas, tienes que mostrar esa empatía, tienes que mostrar esa diplomacia, ese don de gentes, como decimos aquí, Ujú. a ser más sensible. A veces la gente que nace en el 2 no es sensible para nada y no es empática y tiene que serlo. Ese es su trabajo, ¿sí? Acuérdense que esto es a lo que venimos. Si ya lo estamos trabajando, vamos bien. Si no lo estamos trabajando, tenemos que hacerlo. El número 2 viene a sanar y a unir. Mm, Entonces, si ustedes son de un día 2 reducido o de, bueno, un 2 o un 20 y son terapeutas de pareja, uff, están en el lugar correcto, preciso, porque van a unir. Pero mm. si tú eres un 2 y eres un abogado, híjole, bueno, Leyes. luego platicamos, porque tú te dedicas a separar, a ver por uno y por otro, ¿no? Entonces ahí va a haber broncas. Los dos Ah, somos unión, ¿sí? ok. Entonces, todo esto tiene que ver solo con tus herramientas, pero todo esto se traslada incluso a tus profesiones, a lo que tú haces, cómo laboras, cómo ganas el dinero. Esto va muchísimo más allá, ¿no? Más Pero bueno, profundo. los dos vienen a unir, no a separar.
Entonces, Ok, si somos de 2, hay que mostrar empatía, diplomacia y unir. Los 3. los tres. ¿Quiénes son los 3? Los que nacieron en un día 3, los que nacieron en un día 12, los que nacieron en un día 21 o los que nacieron en un día 30. Ujú. Los 3. ¿A qué vinieron los 3? Los 3 vienen a comunicar, a elevar su voz, a ser simpáticos, a explorar su creatividad, ya sea en danza, en pintura, en música, en literatura, cualquier tipo de cine, bellas artes, vienen a dar a los demás belleza, vienen a ser sociables, vienen a fomentar amistades. Esos son los 3. Los 3 son los grandes artistas y son los grandes personajes de la sociedad, ¿sí? Pero no pueden hacer esto si se recluyen y no causan inspiración en los demás. Los 3 son realmente los artistas, son los sociables. Y entonces, si yo soy de un día 3 y yo no tengo amigos, tienes que entonces abrirte a tener amigos, ¿sí? Mm, Yo soy de un 3, pero no me gusta pintar. Perfecto. ¿Qué te gusta hacer? Coser, cocina. Entonces, el 3 es creatividad, ¿sí? La triada. El 3 es importantísimo, mis amores. Los que son 3 tienen un gran poder de co-creación universal. Entonces, en lo que ustedes quieran hacer, repostería, pintura, dedicarse a los niños, a los animales, pero sean creativos porque los 3 tienen un gran poder que los otros números no tienen, que es el poder de co-creación espontánea. va, perfecto. Ahora nos vamos con los 4, que ahí me 4. identifico. Los que nacimos en un 4, los que nacimos en un 13, los que nacimos en un 31, en los meses que hay 31, bueno, pues todo se reduce al número 4. ¿Qué 4. buscamos los 4? Los 4 buscamos estabilidad. A los 4 nos gusta la honestidad. Los 4 trabajamos como burros, pero los 4 nos desilusionamos si alguna de las patas de la mesa o de la silla se mueve, porque no nos gusta sentirnos inestables. Ok. El 4 da todo y espera lo mismo, pero sin exigir. Mm, ok. Entonces, los 4 muchas veces cuando se sienten desilusionados, entonces se encierran en 4 paredes. Es Wow. decir, se cierran al mundo. El mundo. ¿Por Ok. qué? Porque como damos todo y esperamos lo mismo, pero sin decirlo y sin exigirlo, y te das cuenta que los demás, pues, no te leen la mente, te fallan, entonces te vas y te encierras. Ese dicho que decimos aquí en México, no en sus países, de que: "Ay, es una mente bien cuadrada", Mm, no quiere decir que ser mente cuadrada sea malo, simplemente que te permite una estructura. Fíjense, los médicos, los científicos, los químicos, los numerólogos, los astrónomos, los astrólogos, todo tiene que ser estructura, porque en el universo hay una estructura. Entonces, los 4 somos estructurados, trabajadores, pero pedimos honestidad, pedimos estabilidad. Y si no la recibimos, entonces nos sentimos mal, desestabilizados y hay quien se encierra entonces y ya no quiere saber nada de nada. ya, Entonces, los 4 buscamos disciplina, estabilidad, sentido práctico y construir bases sólidas. sólidas. Ya. Ahora el 5, ya saben que el Sí. 5 es viajes, transformación, cambios. Estos son los nacidos en el 5, en el 14 o en el 23 de un mes. ¿Qué buscan los 5? ¿O qué deberían de buscar? Libertad. Buscar su libertad, pero trabajar también su capacidad de adaptarse. Porque he conocido 5 Ujú. que dicen: "No, yo no quiero jamás subirme a un avión". ¿Por qué? Bueno, un barco, no, tampoco. Bueno, irte en coche a 1 hora, ay, mira, hay un lago bien bonito, no, me da miedo. Ah, caray, pero si tú eres 5, tú tienes que
que apreciar la expansión, lo contrario al 4. El 4 quiere una cajita estable, el 5 va más allá. ¿Qué pasa? Entonces quiere decir que ese 5 no está trabajando las señales del universo, no está entendiendo el propósito de su alma a través de su día de nacimiento. ¿Cómo vamos a trabajar los 5 entonces? En trabajar la libertad, la adaptación a lo que venga, ¿sí? A los viajes, a las nuevas amistades, a salir de la zona de confort en lo que sea y a explorar y transformar. Eso hace que un 5 realmente pueda cumplir con el propósito de su alma. Perfecto. Sí, Ahora nos bien. vamos con ¿te suena? ¿Conoces a Por alguien supuesto. 5? Sí, 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 sí. De hecho, todos los números, aparte de que empezamos con el 1 que me representa, todos le he puesto atención porque siempre a tu alrededor hay estos números, por supuesto, ya sea cercano, de trabajo, de proyectos o familiar. Entonces, el vínculo aún es importante irlo revisando con los números para que, Exacto. esa es la idea de sacar provecho a esto también. Así es, Sí, Iván. sí, Entender a los demás alrededor tuyo, entenderte tú y entender a los demás y decir, pues es que es un 1, sí, pues es que es un 5, sí, es que es un 3, ¿no? sí. Entonces ya cuando lo ves así, ya no te peleas porque el otro no piensa como yo, porque el otro no actúa como yo, pues porque Mm, no. O sea, su número, su vibración y su propósito de alma es diferente al tuyo. sí, tal Pues cual. en Sí, eso va. bien. Vamos por Pues el nos 6, vamos ¿cierto? con los 6, claro, sí, Con sí, los sí. Los 6. nacidos en el 6, 15 o 24 en el mes, es lo que tienen que buscar o lo que se les da es precisamente el amor familiar. Un 6 ama a los niños, un 6 rescata perritos, un 6 quiere tener 800 hijos, no digo con cuántos maridos, pero bueno, o sea, un 6 se entrega a la sociedad completamente, armonía, servicio, protección. O sea, un 6 aunque no se case, aunque no tenga hijos, aunque no tenga un gato, un perro, va a buscar siempre que la armonía de la familia, o que la armonía en el trabajo, o que la armonía en el grupo de amistades se dé. Un 6 es una persona altamente sensible ante las energías de unión familiar. Ujú. O sea, con un profundo, mezcla muchísimo sus emociones y su corazón con los demás. Muchas veces eso le va a causar problemas porque no sabe distinguirlo, pero su naturaleza es todos somos un grupo, todos somos una tribu, todos somos familia, ¿no? Entonces, un 6 es alguien realmente dadivoso, es alguien que busca precisamente esa unión de espacio y de paz. Ujú. Muchísimo más arriba de su propio bienestar. Y Ya. nos vamos con el 7. El 7 es bastante contrario, ¿eh? El 7, quienes nacieron un 7, un 16 o un 25 del mes, se le conoce como el lobo solitario. O sea, es alguien que dijo, "Mm, ¿saben qué? Todos los demás están mal y yo estoy bien. Entonces, como todos los demás me hacen daño, mejor me alejo". No es malo, al contrario, los 7 tienen una claridad, ¿cómo te puedo decir? Más fría, pero certera de lo que pueda estar pasando mientras los demás están batallando con sus emociones. El 7 tiene esa capacidad intelectual de Ok. alejarse y emocional, de alejarse y de ver como arriba de una montaña todo lo que está sucediendo abajo. Los 7 son personas que hacen muchísima introspección, son personas que necesitan su espacio. Si se sienten invadidos en su espacio, se van a sentir atacados. Aunque los demás lo hagamos por amor, un 7 necesita su espacio, su cuarto, sus horas. No te escucho, tengo mis audífonos. Oye, estás muy serio, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. El 7 es muy retraído, es muy introspectivo, es muy intelectual, es muy mental. Siempre está buscando, su mente no para, no para, no para, está buscando la verdad interior de su propósito. Entonces, los 7 muchas veces caen
ante los ojos de los demás números, como en personas frías, en personas muy metódicas, en personas muy distantes, y no es así, o poco espirituales, y no es así. Los 7 lo que pasa es de que necesitan irse más atrás, retraerse para poder comprender lo que está pasando. Entonces, Perfecto. si tú eres un 7 y vives en la fiesta como un 5 o como un 3, pues no, no, vas mal. Necesitas hacer meditación, aprender a meditar, aprender a darte tu espacio para que comprendas el propósito de tu alma y entonces poder compartir esa sabiduría que vas a obtener con los Ujú. demás. Perfecto. Sí. Bien, bien. Y, Excelente descripción. y los 8, vámonos Los con los 8 8. y los 9. Los 8, quien nació un número 8, quien nació un número 17 o un número 26 en el calendario. Los 8 en general tienen un poder de dominio sobre la materia, no sobre la espiritualidad. Ujú. Wow. Los 8 tienen una facilidad de obtener materia, dinero, sustento, quién le paga la renta, quién le trae la despensa, la comida, quién le presta un coche. Oye, necesito dinero, se lo dan. Los 8 no van a sufrir en el plano material, nunca. Sea como sea, tienen sustento material. Sería. Por lo tanto, los 8, un 8 bien entendido, es un 8 que va a generar y va a multiplicar, va a manifestar con su poder co-creador material muchísima fortuna. Pero también puede caer en que todo lo que se le da tan fácil, lo tire. Ah, Entonces, mucha gente me ha preguntado, oye, Amy, oye, maestra, entonces, si alguien nace en el día 8, ¿ya va a tener dinero toda su vida? No, puede morir muy pobre y puede vivir peor que pobre. Oye, pero es de un 8, claro, pero lo que fácil se da, fácil se tira. Y como a los 8 no les cuesta tanto como a todos los demás números nos cuesta, lo tiran y no lo valoran. Y el dinero no es bueno ni malo, simplemente es una vibración energética. Entonces, cuando entendemos que el dinero y la manifestación es una vibración energética, le das su correcto valor. Y entonces agradeces cuando llega, lo usas para lo que lo necesitas y dejas ir lo que te sobra. Ese es el correcto manejo de la economía o de la vibración del dinero, que nadie nos lo enseñó en la escuela, nadie lo enseña en ningún lado, pero bueno, ujú. se los enseño yo ahorita. Entonces, Exacto. eso es, a los que nacieron en un 8 pueden vivir como las personas más millonarias o como las personas más pobres, pero necesitan ustedes trabajar en ese automerecimiento porque el universo se los va a dar. Es gente que de verdad no les falta. Siempre, de alguna u otra manera, trabajen o no trabajen, se quejen o no se quejen, les va a llegar, ¿sí? Pero así como les llega, hay que cuidarlo y hay que compartirlo. Ok. Y Ujú. nos vamos con el 9. Los Bien. nacidos en un 9, en un 18 o en un 27. Ahí sí que son un número muy universal, muy de dar, son las Madres Teresas de Calcuta, todos los que son 9. ¿Por qué? Porque no buscan liderar, no buscan unir, no buscan, empatía y sociabilizar, no buscan estructura como un 4, no buscan libertad como un 5, no buscan hacer familia como un 6, no buscan retraerse como un 7, no buscan dinero como un 8. ¿Qué queda? 9. ¿Y el 9 qué es? Es un aquí estoy, todo se los doy, quien quiera, aquí estoy. Entonces, los 9 son los grandes humanitarios, ¿sí? Son las personas que realmente se pueden volver, monjas, monjes, sacerdotes, sacerdotisas, pero desde lo profundo de su ser, o sea, desde, digo, a lo mejor son mamás y papás normales, pero en su profundo ser son personas
completamente entregadas, completamente dadivosas, completamente humanitarias. Son esas personas que se van a acercar a ayudarte a ti y a mí y que jamás te habías fijado que esa persona vivía en tu misma calle, ¿sí? Wow. Entonces, esos son los 9. Qué bonito, pero qué peligroso, porque en un mundo como el que vivimos, ser un 9 te vuelve la presa más fácil. Tienes Ujú, ese lado también. claro. Ok, Todos los ya, números tienen su lado positivo, negativo y neutral. Ujú. neutral. Entonces, hay que siempre buscar la armonía y el equilibrio en el número que tengamos, porque si no, un 9 siempre va a ser abusado. Ok. Siempre, 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 siempre. Y eso es manejar el número desde el lado negativo. Ujú. Desde el lado, vaya, un extremo, y los extremos nunca son buenos. Mm. Ahora, ¿qué pasa para concluir con esto del día del nacimiento con los que son 11 y 22? ¿Se acuerdan que les dije si ustedes nacieron en un 11 o en un 22, no van a sumar, no, perdón, no Hay van a que sumar dejarlo uno tal más cual. uno, ajá, ni 2 más Tal 2, cual. así se queda, ¿no? 11 y Ok. 22. Los Ujú. 11 y 22 son números maestros, ¿sí? Es decir, no se reducen, su vibración se conserva completa y se entiende de una manera distinta. A los nacidos en el día 11 o en los días 29, porque 2 más 9 sí nos da 11 y ahí nos quedamos, Mm. eh, son se les llama números maestros porque tienen un canal y una conexión intuitiva espiritual muy elevada, si la usan Ok. bien. Si no, se van totalmente contra la pared, se Del van otro del lado. otro lado. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces, ¿cuál es la esencia de alguien que nació en un 11 o en un 29? La esencia de estas personas es que son un gran canal intuitivo, ¿sí? Vienen a esta vida a fomentar la intuición de los demás, a fomentar su propia intuición si es que no lo trabajaron, a conectarse con planos sutiles de existencia y a causar inspiración en los demás. Mm. Si no están haciendo eso, entonces están yendo totalmente del lado contrario. Yo no creo en la espiritualidad, a la mejor son gente sumamente religiosa, lo cual no es espiritual. Una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. ¿Tú Ujú. puedes ser religioso y espiritual? Sí, pero hay mucha gente que nada más se centra en una secta o en una religión o en una ideología y eso no les permite, vaya, sacar todo su potencial, Abrir. ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, si ustedes, que son 11, no están abriéndose, no están trabajando en cómo conectar su espiritualidad, no están entendiendo a qué vinieron al mundo, no están meditando, no están conociendo de terapias holísticas, por algo llegaron a esta entrevista, para Ok. conocer que su alma, su propósito álmico les está diciendo, necesitas hacer este camino. Ese Ok. es el 11, ¿sí? Su Ujú. misión es iluminar a otros a través de la visión que cada uno tiene interiormente y decirle, mira, yo he fallado en esto, pero a ti te puede funcionar esto. Pero no podemos dar consejos si no lo vivimos y si no lo trabajamos, ¿sí? Bajar. El número que sea. Tal Y cual. para terminar, el número 22. El 22. 22 es los que nacieron el 22, nada más, no hay de otra. Quienes nacieron en un 22 del mes que sea, son un gran constructor de realidades. ¿Sí? Es un número Mm. maestro que les permite construir la realidad que ustedes desean, para bien o para no tan bien. Si alguien nace en un día 22, pero es una persona que tiende a la depresión, va a construir una realidad depresiva. Mm. Si alguien nace en un día 22 siendo un hipocondríaco, de que me duele la pestaña, de seguro tengo cáncer, va a construir una realidad en donde siempre va a estar preocupado por su salud. Ok. Ujú. Alguien que nace en un día 22 y tiene muchísimo interés en hacer dinero,
va a construir su realidad en hacer grandes empresas y ser un multimillonario. El 22 es un número, yo creo que de los que tenemos que tener más cuidado, porque es un gran constructor o constructora de realidades, pero esas Ah, realidades son las que tienen su mente en sus emociones y en sus acciones, la triada. ok. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, Mira, hay que tener ese cuidado, sobre todo esa dualidad que puede haber. exactamente. Y si Ya. usamos ese poder de los números 22 para construir, cosas tangibles en pos de la humanidad, sería maravilloso, maravilloso. Ah, ya. Perfecto. Hoy hicimos un recorrido completo desde el 1 hasta el 9 y posteriormente a los otros números maestros que es el 11 y el 22 así que anotamos, apuntamos. Yo ahí, mientras iba haciendo un refresh, como mencionábamos cuando hicimos un pequeño break en el 5 de decir, oye, ¿a quiénes uno tiene alrededor, cercano, no cercano, de trabajo, de proyecto o de querer crearse estas situaciones? Y también uno para entenderse uno primero y para entender con quién tengo al lado, con quién tengo alrededor también. Y eso hace de que seamos más intuitivos, de que conozcamos también a las personas y también entendamos el por qué sí y el por qué no. Correcto, Entonces, Iván. Es súper importante y es muy bonito el ya, entender el número, el día, ¿no?, en el que nacimos, para saber, cuáles son nuestras herramientas o cuál es nuestro propósito álmico, cuál es nuestro principal, eh, libro, el que vamos a llegar a la escuela de la vida, de yo tengo que hacer esto, pero me da miedo, o yo tengo que hacer esto y mira, se me va a dar bien fácil porque yo ya vengo dominando ese asunto, ¿no? Pero situaciones, claro. el número que nos tocó es porque es algo que nos faltó perfeccionar en vidas anteriores y que tenemos que trabajarlo más en esta, si no nos hubieran puesto en otro. Por lo tanto, no hay números buenos y no hay números malos, porque no hay lecciones fáciles para ningún número. Todos tenemos nuestros issues, todos tenemos nuestras áreas de oportunidad y en cuanto antes aprendamos a identificar si estamos o no siguiendo el propósito de nuestra alma, pues menos baches vamos a tener en el camino. Nuestro GPS nos va a poder orientar hacia dónde llegar de una manera más fácil. Y esto Sí. nada más fue por el número de nacimiento. Realmente podríamos, pero nos tardaríamos todo un seminario en profundizar el mes, el año, la suma de todo. Y luego viene también el nombre. Ah, Cada letra tiene una vibración que corresponde a un número. Entonces, el nombre Iván tiene ujú, una vibración, el nombre Amy tiene otra vibración. Entonces, ujú. es muy, muy profundo, muy complejo, pero al mismo tiempo bastante simple de comprender y de entender, y de decir: "Mira, yo venía a esto, me pusieron de nombre esto, y mi año es esto, y entonces ahí más o menos la llevo, o mira, yo no sabía que tenía que venir a esto, pero me llama la atención". Es Sí. muy, muy complicado explicarlo todo así en tan poquitos minutos, pero es Ujú. muy importante conocer el propósito de nuestra alma, porque la respuesta es sí, la numerología puede desvelar el propósito de tu alma. Así es, corazones. Es uno de los lenguajes del universo que más datos nos puede dar acerca de nuestras herramientas, talentos, obstáculos, personalidad y retos, en el presente, en el pasado y en el futuro. Sí, bien profundo los estudios. Bueno, de hecho, eso vamos a ver ahora a continuación también, que tú como nos das este podcast, esta pincelada, ¿cierto? Pero también tienes herramientas y tienes un estudio y una formación que haces, que ahí lo vamos a hablar posteriormente. ¿Alcanzamos a hacer algo más o nos vamos a lo que quieres comentarnos de tu... Como tú me digas, corazón. Ya. Así que tú eres el que maneja el tiempo. Ya, quiero que veamos algo antes de ir finalizando ahí para que todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver posteriormente también estén ya ejercitando el número que le corresponde
y también viendo a su alrededor cómo se están relacionando, cómo se están expresando, qué están sintiendo, cómo es la parte emocional con estos números y con las personas que nos rodean. Y también quiero que veamos algo importante que es el número del camino de vida. Si podemos dar Me algún encanta. ejemplo, cómo lo podemos sintetizar ahí referente a esto. Claro que sí. El número del camino de vida es, ahí vamos a sumar Ok. el día de nacimiento, que eso ya lo tienen todos bien, bien Ujú, clarito. ujú. Ahora le vamos a sumar el mes Ok, y el año. ya. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerte otra vez de ejemplo, Iván. A ver, tú eres del 19, 1 más 9, 19. ya dijimos, Sí, quedaba un 1. Acuérdense que hay que uno. reducirlo a 1. Ok. ¿De qué mes? Del mes 3, mes de marzo. Ok, 1 más 3 da 4. 4, ¿De sí, qué exactamente. año? 1983. Ok, entonces hay que sumar 1 Uno más, más más. 9 Ok. más Ujú, 8 ujú, más 3. más 3. 21. Ok, ahora vamos a hacerlo más pequeño. Acuérdense que hay que reducir a un solo dígito. Ujú. 2 2 más 1 más 1 serían 3. sería, ujú, 3. exacto. Sí. Entonces, tú eres de un día 1, de un mes 3, que es marzo, y Ujú. de un año que, hecho chiquito a un solo dígito, nos da 3 3. también. Ok. Ujú. Ujú, Entonces, vamos a sumar 1 de tu día ujú, más 3 ujú. de tu mes más 3 de tu año. ¿Qué número te da? 7. Ándale, mira, sí estás en 7. tu camino. Así vamos sacando las cuentas, veamos qué nos dice. Bueno, este ejercicio, espero que todos lo hagan y bueno, ahí lo comparten en el chat y si tienen dudas, pues Correcto. ahí me lo comentan en el Ujú, WhatsApp. Pero este camino, o sea, vamos tomando a Iván de ejemplo, es ujú. un camino 7. Así ¿Qué es es. el 7? El 7 es el buscador, es el camino del buscador, es el propósito del místico de las almas, del buscador de la espiritualidad, del buscador de la verdad. Sí, entonces, pues te digo que estás bien. Estás Ya, haciendo así estás haciendo tu propósito de alma. Felicidades. ¿Por estamos qué? avanzando. Porque viniste a profundizar en estos conocimientos. A eso Wow. viniste, ¿sí? Tu alma escogió ese embudo, ese cono, y dijo: "Iván, con todas las, cosas exteriores y con todas las lecciones y con todo, tienes que seguir por acá". Y lo estás haciendo. Eres un buscador, eres un místico y estás precisamente en donde debes de estar, compartiendo, buscando la verdad, pero profundizar en tu conocimiento. Eso sí, Ok. acuérdate que el 7 nos dice, para tú poder Ujú. decir sí o no, tienes tú que conocer si sí o no. Entonces, profundizar en el conocimiento, profundizar en la sabiduría y hacer lo que estás haciendo. Eres un gran buscador místico de la verdad, eres un gran buscador de la espiritualidad y compartes con amor a los demás lo que tú vas descubriendo, ¿sí? Ok. Entonces, estás creciendo en tu sabiduría interior, ese es tu camino de vida, así que por eso te felicito, estás perfectamente en el lugar donde debes de estar. Sí, vamos avanzando. Después de varias etapas, como tú mencionas, como que la parte de los números, la numerología, uno le da ciertas señales, pero también hay un camino para poder llegar a lo que tú mencionas, lo que es el significado, la profundidad que tiene, el propósito que hay sobre este número también. Mm, Ujú, correcto. Pero mira, sí, vas muy bien, mira. muchacho. Muy bien, muchacho. Sí, Y de manera muy rápida, me encantaría, en lo que hacen todos los demás del ejercicio, ok. mencionarles rápido por si a quién le da otro resultado. Entonces, Ujú, vámonos desde el 1. Ya mencionamos el 7, vámonos con el 1. A ok. quien le haya salido un 1, mis corazones,
hablábamos antes de que el 1 es iniciador, es liderazgo, ¿sí? Hay que buscar alzar la voz, digo, de manera siempre correcta, ¿no? Pero vienes a abrir nuevos caminos, pero no puedes hacerlo si no confías en ti. Entonces, a quien le dé un 1, se le van a poner enfrente muchas oportunidades de trabajo, de pareja, de negocio, económicos, pero si no tienen la confianza en ustedes, las van a dejar pasar o lo van a hacer mal, un poquito mal, Un porque poquito. necesitan trabajar en su autoconfianza y en su liderazgo, porque vienen a abrir caminos, proyectos. Entonces, son grandes iniciadores. El propósito de tu alma, si al final te dio un 1, es abrir caminos. Entonces, para abrir caminos tienes que tú decir sí, así y así se hacen las cosas. Oiga, pero así. Si haces que los demás te hagan dudar, vas a fallar, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho en el liderazgo, en el autoestima y irte derechito como flechita, porque a eso viniste. Ok. A los que les salió un camino 2, ¿sí? Quiere decir que vienen nuevamente a ser pacíficos, empáticos, unir, limar asperezas, tanto trabajo como en dinero, como mira, no te pelees, mira, dale chance, dale otra oportunidad, ¿no? Pero también entender algo muy importante que es equilibrio, porque el 2 muchas veces por tanto amor, por tanta empatía, por querer unir, se le olvidan los límites, ¿no? De hasta aquí. Entonces, hay que aprender, si eres un 2, hay que aprender a decir no, cuando debes de decir no, ¿sí? Entonces, los 2 necesitan aprender a decir no y aún así manejar esa dualidad de empatía y de unión en lo que sea que se dediquen. Perfecto. El 3 vino a expresar alegría, entusiasmo y creatividad. Entonces, a quien le haya dado un 3 y no se atreve a hacer nada creativo, por favor, busquen algo, carpintería, pintura, coser, bailar. Necesitan expresar sus emociones, su mente y su espiritualidad a través de la creatividad. Oye, no, Amy, claro que no, o sea, eso no se me da. Bueno, ¿qué tal se te da entonces organizar una fiesta una vez al mes, una vez cada 2 meses, con tu gente más cercana, simplemente porque sí? Porque quieres que nueva gente conviva, porque quieres que nueva gente esté bajo tu techo, porque quieres organizar una ida al cine, porque quieres explora tu empatía y tu capacidad de ser sociable. A eso vienen los 3, ¿sí? Tres, ya. ¿Qué pasa? Que los 3 muchas veces van a ser atacados por la misma sociedad. Mm, Entonces, no se dejen que la sociedad los derrumbe. Buen Hay tips. mucha sociedad, no nada más un grupito. Entonces, hay que buscar quienes sí valoren una ida al cine, un picnic, una ida al campo, un club de lectura, qué sé yo. Pero busquen eso, su creatividad y su empatía social. Ya. El camino 4, a quien le dio un 4 al final de todo, día, mes y año, vienen a buscar una estabilidad, acuérdense, vienen a proporcionar estabilidad para ustedes y para los suyos. Entonces, si tú el día de mañana tienes una gran empresa o un pequeño negocio, pero necesitas a alguien que esté a cargo, búscate a alguien que tenga un camino de vida 4. Porque esa persona no solo va a ser trabajadora ni honesta, va a ser leal y va a buscar y va a velar por los intereses de la estructura. Entonces, los 4, como camino del alma, son personas maravillosas para estar arriba de grandes proyectos, ¿sí? En grandes puestos empresariales, políticos, religiosos, holísticos. El 4 siempre va a ser trabajador honesto y va a ver a todos los demás números, ¿sí? Va a cuidar por todo, es como la gallina de los pollitos, como así decimos. El 5 Cinco. como camino del alma, viene a explorar.
¿sí? Un 5 no lo puedes atar, no le puedes amarrar el pie al escritorio. Un 5 va a sentirse solo bien cuando se sienta libre. Entonces, los 5 vienen a experimentar el cambio y los 5 vienen a hacer que las estructuras se caigan. Entonces, Wow. un 5 y un 4 difícilmente se van a llevar bien, porque el 4 quiere estructura y el 5 dice, yo te voy a tirar tu castillo de arena, ¿no? Como niños berrinchudos en la playa. Entonces, el 5 viene a decir, no me gusta, lo tiro. Los 5 entonces no son malos tampoco, pero necesitan aprender a respetar las estructuras y a innovar, ¿sí? A convencer con su encanto, con su capacidad de transmutar, con su capacidad de viajar, con su capacidad de libertad, convencer a los demás a que hay otras maneras de ver las cosas que no sean tan cuadradas. Ok. Wow. El número 6 es el número del camino del sanador o del gran nutriólogo. Nutria. Nutriólogo no solo como los nutriólogos que conocemos, Ujú. nutrimento del alma, nutrimento del cuerpo, nutrimento. Entonces, Interno. psicólogos, nutriólogos, pedagogos, maestras, maestros, eh, si son 6 en su camino del alma, están en el lugar correcto, porque ustedes vienen a nutrir el alma, a nutrir el físico, a nutrir la mente de las personas que se acerquen, ¿sí? Y obviamente buscan armonía familiar. Alguien que tenga un 6 de nacimiento o un camino del alma 6, para sentirse plenas y plenos, sí necesitan sentirse en un entorno familiar, seguro, acogedor, apapachador, ¿sí? Sean o no mamás, sean o no papás, tengan o no pareja, tengan o no hijos, necesitan por lo menos que su espacio, ya sea su oficina, su departamento, su casa, lo que sea, sentirse realmente acobijados, ¿no? Apapachados, abrazados. Entonces, los 6 necesitan ese entendimiento. Ellos dan a los demás y necesitan que los demás también de vez en cuando les den un apapachito, una ayuda. Me imagino, claro, que lo retribuyan, una ayuda. Así es. El 7 pues ya te ventilamos, Ya lo Fran. Entonces revisamos. nos vamos a saltar al 8. 8. Vamos al 8. El ocho como camino de vida, pues saben que se parece muchísimo al día de nacimiento. Vienen a la manifestación de la abundancia, a co-crear lo material, pero como camino de vida, si alguien, imagínense, tiene un 8 de nacimiento y luego un camino del alma 8, va a ser una persona muy metódica, muy fría, buenísima para los negocios, muy mala para la empatía, muy mala para los cambios. Se va a llevar muy bien con los 2, se va a llevar muy bien con los 4 y con los 7, porque son como más acordes, ¿no? Pero va a buscar siempre su prosperidad, su manifestación, lo que yo quiero, lo que me hace sentir cómodo, porque un 8 son 2 cuatros. Entonces es una persona doblemente terca, Mira. doblemente testaruda, doblemente trabajadora. Es ahí donde vienen los workahólicos, los 8. Si no ponen límites, van a caer enfermos, porque Mm, trabajan demasiado y van a caer en problemas porque van a hacer que los demás trabajen demasiado. Porque si yo lo hago, ¿cómo es que tú no? Entonces necesitan empatía. Los 8 necesitan empatía. Como camino de vida, el dinero se les va a dar, la prosperidad se les va a dar, son poderosos, son virtuosos en lo que sea, pero necesitan trabajar muchísimo lo que los demás números pueden aportar para ellos y reconocerles su aportación a su éxito, ¿sí? No decir, es que yo lo hice todo. No, no, no. Tú lo hiciste porque tenías un montón de gente con diferentes números que aportaron a ti. Ujú. Entonces, ese es perfecto. el camino de alma del 8. El Y 8. del 9, para concluir, pues volvemos a lo mismo. Los 9, acuérdense que son las Madres Teresas de Calcuta, el yo doy todo, soy el monje que se va y se aísla y desde ahí les bendigo a todos. Pero como camino del alma, volvemos a lo mismo. Está bien que seas tan dadivoso, pero no te estás amando a ti lo suficiente. Yo lo Ok. que he observado es que es muy bonito decir, yo doy, 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 doy hasta que duela.
pero ahí hay una pequeña línea. Hay que dar con amor, con gusto y porque quieres, pero no hasta que te duela, porque ya cuando te duela estás faltando el respeto a tu amor propio. Y la Mm, persona más importante que nosotros tenemos, sin que suene egoísta, eres tú misma y tú mismo, porque ujú, es tu alma. Tu alma vino, encarnó y tu alma se va y se va a desencarnar contigo. Entonces, hay que venir a aprender a hacer mejor la experiencia, a hacer mejor el mundo, saldar las deudas e irnos lo más ligeritos posibles, lo más en paz y lo más felices posibles. Entonces, el 9 muchas veces cae como el 8. El 8 es pura materia y el 9 es pura humanidad. Y ninguno de los dos polos son correctos, mis amores. El equilibrio y la armonía por algo existen. Es porque el 8 debe de entender que aunque tenga una gran capacidad de materializar, tiene que compartir y agradecer. Y el 9, aunque tiene una gran capacidad de dar, tiene que darse a sí misma y a sí mismo para poder seguir dando a los demás. Entonces, mm, armonía. El 8 y el 9 por eso son tan contradictorios, ¿no? ujú. Pero bueno, al final de cuentas, el 9 viene a cerrar ciclos, a ser sabio, a dar y a servir en lo colectivo. Estos son los caminos del alma, mis amores. ¿Les gustó? ¿Ya sacaron Mira. sus números? Sí, yo ya lo tengo claro ya con la descripción y sí, bastante interesante y bastante profundo todos los sentidos que tiene, los significados, el potencial que tiene cada uno también, pero a su vez el cuidado que hay que tener cuando uno abusa de ciertas situaciones en cada número. Así que también es muy bueno los tips o los conocimientos que nos has dado para justamente aprender, pero también a insertarlo en uno, que es la idea. Insertarlo, irse nutriendo con el significado primero de uno, del número de uno, ¿cierto? Y posteriormente ya entender a los que tenemos alrededor. Así que para mí bastante interesante. Así que ahí les pedimos a las personas que nos vayan comentando ahí posteriormente en el chat para que junto con Amy sigamos posterior al podcast poder conversar y interiorizarnos más en este mundo que es muy amplio, como nos dice ella, que es muy, muy profundo. Así que sí, bastante de bastante nutrición, hablando de nutrir, vamos a irnos bastante nutridos en este aspecto. Sí, 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 estamos bien en eso. Oye, interesante, ¿te parece, Amy, que nos comentes un poco referente a esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hay algunas sorpresas por ahí que nos quieres comentar mientras yo voy mostrando aquí en pantalla tus datos también? Claro que sí. Claro que sí, Iván. Mira, como realmente yo creo, y profeso y experimento lo que enseño, la numerología es una gran, gran herramienta espiritual. Es uno de los lenguajes más claros que el universo tiene, Ujú, independientemente de religiones y de creencias y de otras cosas. A mí me encantaría que la gente que te sigue a ti, Iván, en Come ujú, Terapias y que quiera saber más de sí misma y de sí mismo, tenemos 2 opciones. La opción que está habilitada cada semana en mi página web son las consultas con un estudio numerológico. El mm, estudio numerológico es que les voy a pedir su fecha de nacimiento completita, pero también su nombre tal cual aparece en su partida de nacimiento o en su acta de nacimiento, porque como les mencionaba brevemente en algún punto de esta entrevista, cada letra tiene una vibración que corresponde a un número. Y como ya aprendimos, cada número tiene un significado. Entonces, en ese estudio numerológico que se les entrega por vía Zoom una videollamada de aproximadamente una hora y un poco más, en donde se les explica más a profundidad el propósito de su alma, sus talentos, sus retos, y se les hace aparte un regalo que es una predicción por año. ah, Entonces, se te interesante. explica a ti qué retos vienes enfrentando y cuáles vas a seguir enfrentando por todo un año, ¿sí? De fecha de Wow, nacimiento a fecha de nacimiento. Entonces, es algo muy bonito que con mucho gusto se los incluyo como regalo, esa predicción anual, además del mm, estudio profundo numerológico, que ahí en mi página de internet y aquí abajo en la descripción les ponemos el link para que aparten su consulta. Y la segunda sorpresita que Iván y yo les teníamos es que ujú. mi gran maestra y especialista y yo damos una o dos veces por año un curso para que ustedes aprendan de numerología
impresionantemente hermoso, bien explicado, fácil, se les entrega manual, ejercicios, es una vez por semana, 2 horas, y al finalizar el curso se les entrega un certificado con validez internacional por mí, por si ustedes quisieran ser numerólogos, porque yo sé que todos van a salir de ahí, numerólogos en potencia, y ustedes quisieran a su vez dar sesiones de numerología. Pero muchísima gente dice: "No, yo quiero aprenderlo para mí y para los míos", ¿no? Y Ujú. después se animan a Tal cual. ayudar a los demás. Pero Sí, sí. ese curso numerológico lo tenemos muy bonito, se llama La magia de tus números. No tenemos aún fecha, porque estábamos esperando, Iván y yo, a anunciarles esto. Y Ujú. si ustedes me escriben por WhatsApp y me dicen: "Te vi con Iván, te vi en Cume Terapias, me interesa el curso", y se arma el grupo, vamos Ujú. a hacer esa fecha nada más para ustedes y además les vamos a dar un 20% de descuento en lo que a las demás personas respecta, ¿sí? Entonces, es algo económico, es algo extenso, es algo muy bonito y tienen acceso a las grabaciones, porque las clases son semanales y si no se pueden conectar, quedan grabadas y tienen acceso por todo un año para que las puedan volver a revisar, volver a estudiar y claro, hay una comunicación directa por WhatsApp con mi especialista y conmigo para irlos ayudando durante el curso. Así que Sí. 2 regalazos. Quien no se anime es porque no le está haciendo caso a sus números. Sí, hoy sí, agradecer Amy por estos regalos a la comunidad, los vamos a repetir acá, vamos a partir por el primero, este es el link directo que lo voy a poner en la descripción para la consulta, ¿cierto? Del estudio numerológico, ¿cierto? Que ahí Ujú, pueden acceder directamente para adquirir esto y que así ahí es. está, para que lo puedan anotar, sacar una foto, posteriormente va a estar en la descripción de detalles. Y el segundo regalo, que aquí está el WhatsApp directo de Amy, ¿cierto? Es para que nos podamos inscribir, ¿cierto? Si quieran tener este curso, esta formación con la maestra también, junto con Amy, y con el descuento, ¿cierto? Que tienen que decir que vieron este podcast con Iván o con Cume Terapia, ¿cierto? Y van a tener su descuento directo ahí que mencionaba Amy al mencionar este podcast. Así que ahí también ahí lo vamos a enviar al WhatsApp, lo vamos a colocar en la descripción si tú lo permites, para que la Claro gente que sí. empiece a inscribirse o te empiece a escribir directamente, así que ahí le agradecemos ahí a Amy para que sobre estos dos regalos. Aquí tenemos primero lo de la consulta, que ustedes entren directo al link en la página web de Amy que está acá, para obtener este estudio numerológico y el WhatsApp de Amy que aquí lo compartió ella para que también inscriban directamente y poder acceder a este curso de formación ya que es diferente en numerológico. Así que muchas gracias ahí por estos regalos y la comunidad está ahí encantada ahí por tenerte nuevamente, para seguir teniéndote después y qué mejor que estos regalitos, ¿cierto? En esta época del año para interiorizarnos, utilizar estas herramientas holísticas que son muy lindas, que son estudiadas, que hay consenso y estudios referentes a esto y que también vayamos haciendo sentido, vayamos trabajando internamente el por qué, el por qué, el por qué, por qué el número, por qué el mes, por qué es el día, mes y año y posteriormente los conceptos que nos practicaste. No sé si quieres terminar con algo, alguna frase, algún tips o algo que se te haya quedado por ahí para ir finalizando este podcast. Claro que sí, querido Iván. Pues nada más extenderles esa invitación a que ya sea que se realicen ustedes o que le regalen a alguien el estudio numerológico porque les va a ayudar un montón a ustedes o a alguien más que está pasando por una época complicada, ya sea de pareja, de dinero, de confusión, de enfermedad física. Regálenle, en vez de darle flores o llevarlo al cine o regalarle algo de alguna plataforma, ¿por qué no regalarle o regalarte tú un estudio numerológico? Ese es realmente es un regalo que dura todo un año y es un regalo muy profundo a tu alma, y que quien realmente quiera profundizar, acrecentar su intuición y aprender un poquito más acerca en específico de la numerología, pues que nos escriba y que mencione que nos vio aquí para poderle hacer su 20% de descuento con todo mi amor, con todo mi cariño y el de Iván, para que se animen, se arme el grupo y entonces podamos hablar una fecha para
que se vuelva esto una formación realmente de gente más consciente, más empática y que comprendamos que muchas veces no nos llevamos bien con la pareja o muchas veces me peleo yo mucho con un hijo o con mi mamá o con mi hermano o con mi jefe, pero si lo entendemos desde la numerología vamos a decir, ah, ya, ok. Por eso me grita tanto, porque es un uno y quiere que yo sea líder como él y yo no he trabajado el liderazgo. O mira, él es un uno y debería de ser más líder y no, me está diciendo que yo lidere, pero yo no puedo, yo soy un 2. Entonces, Mm. yo no sé tomar las decisiones que él debería de tomar y me las carga a mí. Y entonces, esa empatía y ese conocimiento no solo permite que nos llevemos mejor con nosotras mismas ni con nosotros mismos, sino que entendamos mejor a la gente que convive con nosotros en todos los temas, en todo tipo de relaciones, a todos los niveles. Al final de cuentas, mis corazones, mi querido Iván, la vida es para hacérnosla más bonita, menos complicada. Hay muchísimas cosas que no están en nuestro control, pero entre más conocimiento y más intuición tengamos, más herramientas tenemos para salir adelante y salir bien librados de esta maravillosa experiencia, pero muy retadora llamada vida terrenal. Con eso cierro. Sí, muchas gracias, querida Amy, por tus mensajes, por tu experiencia, por tu sabiduría en este podcast. Abarcamos bastante lo que es la numerología, punto por punto. Ahí apuntamos para que vuelvan a revisar el podcast nuevamente y qué mejor con los regalos que tú nos mencionas ahí, ¿cierto? De las consultas y los descuentos para la formación. Así que ahí a toda la comunidad que siga opinando en el podcast, queremos comentarios, queremos que se expresen también para irnos interiorizando en esta temáticas que para algunos quizás son un poco más desconocidas, otras personas que quizás ya están trabajando, ya están estudiando esto para su propio camino interno, para sus seres queridos, personas que los rodean, así que ahí invitamos a revisar bien el podcast también y a seguir participando. Bueno, pues por mi parte, querida Amy, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por darnos este espacio a esta comunidad de Cumeterapias que sigue creciendo día a día y así seguimos haciendo más podcasts semanales con estos temas tan interesantes, desconocidos para algunos, más conocidos para otros, y también conociendo a otros terapeutas de otros países, ¿cierto? Abrir las fronteras en esto y irnos comunicando, irnos conociendo y que la gente también tenga esta información, estas herramientas que son valiosas para todos. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, querido. Muchísimas gracias a ti, a tu maravillosa audiencia y espero verlos muy pronto y recibir noticias de ustedes. Iván y yo vamos a estar encantados de saber que se animan por su estudio numerológico y que mejor aún, que vamos a armar un grupo padrísimo para la formación de la magia de tus números. Así Gracias. es, y así será. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver posteriormente. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo muy afectuoso.